Esto pasó entre mi hijo Mauricio y yo hace 8 meses. Él me dijo en la cara: el que no trabaja, no come, mamá. Entonces le respondí: el que no paga renta es desalojado, hijo. Y lo eché de la casa en ese mismo momento. Ustedes tienen que escuchar toda esta historia, porque lo que sucedió después cambió a nuestra familia para siempre. Soy una mujer viuda. Mi esposo Rodolfo murió hace 4 años. Me quedé sola en esta casa donde criamos a nuestros 3 hijos. Mauricio, el mayor de 45 años, Fabiola, que vive en Tijuana, y Pablo, que se mudó a España. Mauricio siempre fue consentido, ¿saben? Desde pequeño yo hacía todo por él. Le lavaba la ropa, le preparaba sus tortillas favoritas, le resolvía sus problemas en la escuela, y todo lo que pedía yo estaba lista para hacerlo. Mi Rodolfo siempre me decía que lo estaba criando para ser dependiente, pero yo pensaba que simplemente estaba siendo una buena madre, como mi propia mamá fue conmigo. Cuando Rodolfo partió al cielo, Mauricio perdió el trabajo en la fábrica textil donde trabajaba. Dijo que no podía concentrarse después de la muerte de su padre. Yo lo entendí, claro. El dolor de la pérdida es terrible y un hijo necesita tiempo para recuperarse. Lo dejé quedarse aquí en casa, cuidándolo como siempre lo hice. No me importaba tener que hacer las cosas por él. Le preparaba todas sus comidas, le lavaba la ropa y hasta le organizaba su cuarto. Él era el único hijo que seguía viviendo cerca de mí, así que yo quería dar lo mejor de mí, porque creía que se lo merecía. Pero los meses fueron pasando y Mauricio no buscaba trabajo. Dormía hasta tarde, veía la televisión todo el día, jugaba fútbol con sus amigos en la plaza. Yo pagaba todas las cuentas de la casa con mi pequeña pensión y el dinero que había ahorrado durante años trabajando como costurera. Cuando le sugería que buscara empleo, Mauricio siempre tenía una excusa lista: que el mercado estaba difícil, que las empresas no contrataban gente de su edad, que necesitaba más tiempo para recuperarse. Empecé a preocuparme cuando me di cuenta de que mi dinero se estaba acabando. La pensión apenas alcanzaba para la comida y las medicinas que necesito por la presión alta y la diabetes. Los recibos de luz y agua estaban atrasados, pero no tenía el valor de presionar a Mauricio. Él era mi hijo, mi responsabilidad. Yo pensaba que una buena madre nunca abandona a un hijo, sin importar la edad que tenga. Fue entonces cuando pasó aquel día que lo cambió todo. Mauricio se estaba quejando porque no había carne en los frijoles que preparé para la comida. Yo le expliqué que el dinero estaba corto, que teníamos que ahorrar. Y fue ahí cuando soltó esa frase que me partió el corazón y me abrió los ojos al mismo tiempo. Mauricio me miró con un desprecio que nunca le había visto y dijo: el que no trabaja, no come. Si no tienes dinero para comprar comida decente, entonces trabaja más. Consigue un empleo mejor, haz algo útil con tu vida en lugar de estar quejándote. En ese momento sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. Mi propio hijo, al que crié con tanto amor, me estaba faltando al respeto dentro de mi propia casa, a pesar de que estaba completamente mantenido por mí. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Este hombre de 45 años, que no trabajaba desde hace 4, a quien yo mantenía con mi pequeña pensión, ¿me estaba diciendo que trabajara más? Él, que dormía hasta el mediodía mientras yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle el pan casero que tanto le gustaba. Él, que nunca había puesto ni un peso para ayudar con los gastos de la casa. Respiré profundo y sentí una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. Era como si mi mamá, mi abuela y todas las mujeres fuertes de mi familia me estuvieran susurrando al oído. Lo miré directamente a los ojos y le respondí: tienes razón, mijo. El que no trabaja, no come. Y el que no paga renta es desalojado. Él se rió, pensando que era una broma. ¿Qué renta, mamá? Esta es nuestra casa. Entonces le dije: era nuestra casa cuando tu papá estaba vivo. Ahora es mi casa. Y tú llevas 4 años viviendo aquí de gratis. La expresión de Mauricio cambió por completo. Se dio cuenta de que yo hablaba en serio.
continué. Tienes exactamente una semana para arreglar tus cosas y salirte de mi casa. Si para el próximo domingo no estás trabajando o por lo menos buscando empleo de verdad, puedes irte a vivir a otro lado. Ya me cansé de mantener a un hombre adulto que me trata mal y no aporta nada. Mauricio se puso rojo de la furia. Empezó a gritar que yo era una madre desnaturalizada, que la familia no hace eso, que estaba traicionando la memoria de mi esposo. Dijo que yo era una vieja egoísta, que él era mi hijo y yo tenía la obligación de cuidarlo. Cada palabra que salía de su boca me hería, pero al mismo tiempo me daba más certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Durante los siguientes 3 días, Mauricio intentó de todo. A veces me trataba con cariño, recordando los buenos tiempos de la infancia, y otras hacía chantaje emocional, diciendo que lo estaba abandonando en el momento más difícil de su vida. Incluso llegó a decir que iba a contarle a Fabiola y a Pablo lo cruel que yo estaba siendo. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. Llegó el domingo y Mauricio seguía sin empleo y sin mostrar ninguna intención de buscarlo. El domingo por la mañana, Mauricio estaba sentado en la sala viendo fútbol como si nada hubiera pasado. Yo preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina donde tantas comidas familiares habían tenido lugar. Miré la foto de mi Rodolfo en la pared y le pedí fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. A las 10 de la mañana llamé a Mauricio para hablar. Él vino arrastrando los pies, todavía en pijama. Yo le dije con calma: Mauricio, son las 10 de la mañana del domingo. Tuviste una semana entera para demostrar que estabas dispuesto a cambiar, pero nada pasó. Ahora quiero que agarres tu ropa y te vayas de mi casa. Me miró incrédulo. Estás bromeando. No puedes estar hablando en serio, mamá. Entonces le respondí que nunca había hablado tan en serio en mi vida. Ahí fue cuando Mauricio entró en pánico total. Empezó a correr por la casa como loco, diciendo que no tenía a dónde ir, que no conocía a nadie que pudiera ayudarlo, que iba a quedarse en la calle. Lloraba como un niño, suplicándome que lo reconsiderara. Decía que iba a buscar trabajo el lunes, que iba a cambiar, que nunca más me iba a faltar al respeto. Pero yo sabía que eran solo palabras vacías, como tantas otras que ya le había escuchado a lo largo de los años. Lo más doloroso fue darme cuenta de cómo mi hijo, de 45 años, estaba completamente despreparado para la vida. No sabía ni cómo abrir una cuenta en el banco solo. Nunca había pagado un recibo de luz. No tenía idea de cuánto costaban las cosas básicas como la comida o el transporte. Toda su vida había tenido a alguien resolviéndole todo. Primero Rodolfo y yo, después su exesposa, y ahora solo yo. Me di cuenta de que, al querer protegerlo, en realidad lo había perjudicado mucho. Mauricio le llamó a Fabiola en Tijuana, llorando y contándole que yo lo estaba echando de la casa. Fabiola me llamó furiosa, diciéndome que estaba siendo inhumana, que la familia no hace eso. Le expliqué toda la situación, cómo Mauricio me trataba, cómo llevaba 4 años negándose a trabajar. Fabiola se quedó en silencio un momento y después me dijo: Mamá, yo no sabía que la situación estaba tan grave. Mauricio siempre me decía que él te ayudaba con los gastos de la casa. A las 3 de la tarde, Mauricio finalmente salió de la casa con 2 maletas y una cara de terror absoluto. Dijo que iba a quedarse en casa de un amigo unos días mientras se organizaba. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me derrumbé en el sofá y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi Rodolfo. No eran lágrimas de tristeza, sino de miedo y un poco de alivio. Miedo de haber hecho lo incorrecto, miedo de que algo malo le pasara, pero sobre todo alivio por haber tomado al fin una decisión. Los primeros días después de que Mauricio se fue, fueron los más difíciles de mi vida. La casa quedó en silencio, y yo me preguntaba a cada rato si había hecho lo correcto. ¿Será que una buena madre hace eso con un hijo? ¿Será que mi Rodolfo aprobaría mi actitud? Lloré mucho, pero también empecé a darme cuenta de cosas que no veía desde hacía años. La casa estaba más limpia, la comida rendía más,
y ya no tenía que levantarme temprano para preparar el desayuno de alguien que ni siquiera agradecía. Después de 2 semanas, Mauricio me llamó. Estaba viviendo en casa de un primo y había conseguido trabajo como guardia en un supermercado. Su voz sonaba hasta diferente, más madura, más responsable. Me dijo que nunca imaginó lo difícil que era salir adelante solo, que apenas entonces entendía el sacrificio que yo hacía todos los días. Me pidió perdón por las palabras horribles que me dijo y reconoció que necesitaba ese golpe de realidad para madurar. 2 meses después, Mauricio me visitó un domingo. Trajo flores y un sobre con dinero. Me dijo: «Mamá, este es el dinero que te debo por todos esos años en que me mantuviste. Sé que nunca voy a poder devolverte todo, pero quiero empezar a ayudarte». Miré a mi hijo y vi a un hombre diferente. Había bajado un poco de peso. Su rostro estaba más marcado, pero sus ojos brillaban de una forma que no veía desde hacía mucho tiempo. Era orgullo propio, autoestima. Mauricio me contó que en el trabajo conoció a una mujer llamada Isabel, divorciada y con una hija pequeña. Se estaban conociendo mejor y por primera vez en años él tenía planes para el futuro. Quería rentar una casita, quizá estudiar para mejorar su empleo. Me dijo que entendió que un hombre de verdad no depende de su madre para sobrevivir, que necesita construir su propia vida. Hoy, 8 meses después, puedo decir que haber tomado esa decisión fue lo mejor que hice como madre. Mauricio trabaja todos los días, ya consiguió un ascenso en el supermercado y está en una relación seria con Isabel. Vienen a visitarme todos los domingos y ahora me trata con el respeto y el cariño que siempre merecí. Fabiola y Pablo, cuando supieron toda la historia, me apoyaron y me dijeron que fui muy valiente. A veces el amor verdadero de una madre no es hacer todo por los hijos, sino enseñarles a valerse por sí mismos. Fue la lección más difícil que aprendí en mi vida, pero también la más importante. Mi Rodolfo tenía razón desde el principio. Yo estaba criando dependencia en lugar de independencia. Ahora, a mis 69 años, finalmente puedo decir que soy madre de un hombre de verdad, y eso no tiene precio.